Dile, mira, el tema de hoy es la duda versus el Dios que tenemos. Para que no se te olvide, para que todo esté bien allí. Bueno, vamos a arrancar entonces. Y antes de entrar en contexto, miremos qué es la duda. Porque es que estamos hablando la duda versus, o sea, frente al Dios que tenemos. Y mira que cuando vemos eso, de inmediato con este título, ya el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque no hay manera de que nosotros tengamos la duda, que dudemos cuando vemos cuáles son las cualidades de Dios. Sabemos que Dios es omnipotente, o sea que todo lo puede. Él todo lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, o sea, Él es omnipotente. Pero también sabemos que Dios es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe, todas las cosas las sabe, aún cosas que en la tierra no se han inventado, Él ya las sabe, todo Él lo sabe. Y también sabemos que es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar a la vez, aquí, en la China, donde sea. Ahí está en los corazones, en los que lo amamos. Él está en todo lugar, no hay ningún milímetro de la tierra que Él no pueda saber lo que está aconteciendo. De hecho, la palabra dice que ni la hoja de un árbol se mueve sin que Él lo disponga. Él está en todo lugar a la vez. Así que estas facultades, estas virtudes de nuestro buen Dios, no las tiene ningún otro Dios. Pero aún así, la duda, que es como lo contrario a la fe, está y aún en el pueblo cristiano. La gente duda y las personas sienten dudas, y cuando dudamos le estamos diciendo a Dios que no creemos ni en su omnipotencia, ni en su omnisciencia, ni en su omnipresencia. Y eso es muy grave. Yo no sé cómo se sentirá Dios cuando nosotros dudamos de alguna cosa, cuando Él ya nos ha prometido todo, cuando ya Dios lo hizo todo para que seamos más que vencedores, para que estemos de gloria en gloria, para que avancemos. Dice la palabra del Señor, parafraseando, que somos, que el camino del cristiano, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es como la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando decidimos caminar con el Señor, todas las cosas van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero aún así está la duda. ¿Y qué es dudar? Dudar es como creer muy poco, como decir, bueno, esto podría ser, esto de pronto podría acontecer. Pero con Dios no hay un de pronto ni un podría ser. Con Dios es un sí. Él todo lo puede. Y Él nos trajo para grandes cosas. Dios no nos trajo para ir de derrota en derrota, sino al contrario, de victoria en victoria. Además, ya Él lo hizo todo. Ya Él venció en esa cruz, y nosotros, siendo coherederos con Cristo, pues somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Así que yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Mateo. Vamos a Mateo. Yo creo que ese tema pues lo hemos visto muchas veces, pero hoy el Señor va a hacer algo diferente y nos va a mostrar una clave y una cosita que va a hacer que veamos esto diferente. Mateo 14, vamos a Mateo 14 y vamos a leer desde el verso 22. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Mateo 14, leemos desde el verso 22. Y allí hay un título, yo quiero que veas ese título. Gloria a Dios. Amén. Jesús anda sobre el mar. ¿Quién puede caminar aquí sobre el mar? Levanta la manito el que pueda caminar sobre el mar. ¿Ninguno? Todos podemos caminar sobre el mar. ¿Quién lo cree? Todos podemos hacer, porque el Señor dijo que aún las cosas que Él hizo, nosotros las podemos hacer aquí en la tierra. Y ahora lo vamos a ver por qué. Sigamos allí leyendo. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. La leemos en tu nombre, Señor Jesús. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Lo está siguiendo? Otra vez, leemos otra vez. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Me detengo un momento allí y vamos a mirar el contexto. El Señor había predicado, había hablado la palabra, habían sucedido muchas otras cosas, había alimentado a 5,000, pero Él terminó todo esto y Él le dijo a sus discípulos que subieran a la barca porque tenían que llegar al otro lado. Pero ellos subieron solos a la barca porque Él tenía que ir al monte a orar. Recuerda que Jesús, antes de hacer un milagro, antes de hacer cualquier cosa, oraba, pero después del acontecimiento, de lo que hubiera sucedido, Él volvía a orar. Y esta es una de las enseñanzas grandes que el Señor nos deja, que siempre debemos estar conectados con Él. Y Él nos lo mostró en su comunión, la comunión que tenía con su Padre. Por eso nosotros debemos orar constantemente, antes y después. Pero sigamos leyendo. Dice entonces el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. ¿Están siguiendo? Gloria a Dios. Dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mírame acá un momento, iglesia. Entonces ellos se montaron en la barca, supuestamente, no lo dice allí la hora, pero supuestamente ya era tarde cuando ellos se montaron a la barca. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que Jesús vino caminando sobre las aguas a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es después de las 3 de la mañana. Cuando hablamos de la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que era en la noche, en la parte más oscura de la noche, donde la gente ya cabecea, donde la gente tiene mucho sueño, donde la mayoría de personas están durmiendo. Pero ellos estaban viviendo esto en la barca. Ellos, había un mar, había olas, había viento fuerte, y ellos estaban allí como viviendo algo que no debería vivirse a esa hora. A esa hora uno está descansando, a esa hora uno está reposado en el Señor, o algunos de los que ya le hemos pedido a papá, pues a esa hora estamos orando y en comunión con el Señor. Pero en este caso ellos estaban viviendo algo allí contrario. De hecho, dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y muchas veces nosotros nos vemos en situaciones así. Cuando lo traemos a este tiempo, vemos que muchas veces hay muchas cosas contrarias, hay situaciones difíciles en nuestra vida, y vemos cómo estos vientos y estas olas son, ¿verdad?, difíciles para nosotros, y podrían ser situaciones difíciles en nuestras finanzas, o situaciones difíciles aún con el tema de la salud, o alguna cosa podría estar aconteciendo, y eso lo vemos muy semejante a esas olas y a esos vientos fuertes y a eso que estaba aconteciendo allí. Pero dice que a esa hora vino Jesús, y Él vino caminando, andando sobre el mar. Y obviamente para alguien que no conoce o no tiene claro la omnipotencia de Dios, su poderío, no tiene claro las virtudes de Dios, pues para esta persona va a ser sorprendente ver algo sobrenatural. Y yo quiero decirle que el Dios que tenemos se mueve en las cosas sobrenaturales. Dios es poderoso y Él hace lo sobrenatural. Nosotros no dejamos de sorprendernos todos los días con mi esposa viendo lo sobrenatural del Señor.
Él hace cosas inmensamente grandes. Todos los días vemos la gloria de Dios, todos los días vemos cosas que para otros no significan nada, pero para nosotros estamos viendo que es el Señor obrando. Y cosas pequeñas, vemos muchas cosas que podrían ser de otra forma, pero para Dios no hay nada imposible y Él lo hace posible. Te voy a dar un ejemplo, mira. El solo despertarnos en la mañana y respirar, sentir el aire, y esto es un milagro de Dios. Y tú dirás, ¿cómo así, pastor? Pues todo el mundo respira, y todo, sí, pero es un milagro de Dios y muchas personas ni siquiera lo tienen claro. Pero cuando llega un momento de salud donde no pueden respirar y tienen que conectarse a un oxígeno o alguna máquina para poder respirar, allí es donde esta persona dice, wow, de verdad que Dios me estaba dando todo, estaba siendo bueno. Y es un milagro. Mira, acá no hace mucho pasó una pandemia donde mucha gente murió y nosotros seguimos aquí vivos, pero hay gente que no ve en las cosas pequeñas la maravillosa gracia del Señor, su grandeza, su poderío. Y hay mil cosas que nosotros podemos evidenciar. Mira, cuando vemos atrás, vemos gente aún pasando necesidades más grandes que nosotros, y nosotros aún así seguimos buscando lo que no tenemos, y muchas veces entra la duda es por eso, porque ya tenemos lo que Dios nos dio, ya el Señor nos dijo, súbese a esa barca porque tienes que pasar al otro lado, ya su palabra fue declarada, pero nosotros muchas veces dudamos de lo que ya Él habló. Pero sigamos leyendo. Dice entonces, mas a la cuarta vigilia, verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Siempre Dios va a venir a nosotros como algo sobrenatural, pero tenemos que verlo. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Dijeron voces y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Para un momento allí y mírame acá, mira. Cuando Jesús venía caminando por las aguas, ellos lo vieron y sintieron miedo. O sea, ¿qué es eso? Imagínate tú a las 3 de la mañana, supongamos que a las 4 de la mañana, y ven una persona por allá a lo lejos caminando sobre las aguas. Y para ellos, obviamente, esto era algo imposible, porque ¿quién ha podido caminar sobre las aguas? ¿Quién lo ha podido hacer? Y ellos lo estaban viendo. De inmediato no pensaron en el poder de Dios, sino que pensaron en que podría ser un fantasma, podría ser algo diferente a Dios. Y muchas veces nosotros vemos la gloria de Dios, vemos cosas, de hecho muchas veces estamos viviendo alguna situación y Dios ya nos ha mostrado su poder. Mira, ellos antes de subirse a esa barca habían estado inmersos en un milagro de Dios, donde Él con unos pocos panes y unos peces había alimentado a 5,000 personas. Pero para ellos eso había acontecido, pero verlo caminar sobre las aguas ya les producía otra cosa. Para ellos había sido posible la alimentación de los 5,000, pero caminar sobre las aguas para ellos era imposible, o sea, no lo creían. Para ellos eso era diferente, o sea, ¿cómo puede estar aconteciendo esto? Y sintieron miedo. Recuerden que el miedo también es contrario a la fe. Cuando hay miedo no hay fe, cuando hay fe no hay miedo. Pero sigamos leyendo. Y Jesús le dice y le responde, tranquilos, o sea, mire, soy yo. Recuerden que yo soy el omnipotente, yo todo lo puedo. O sea, le dio esa confianza, les mostró, pero ellos se turbaron, dice la palabra del Señor. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el verso 29 dice, y él dijo, ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sigamos en el contexto, vamos a mirar qué estaba aconteciendo. Viene esta persona caminando, ellos dudan que es Jesús, pero Jesús les aclara que es él. Y ellos, aún así, Pedro dice, si eres tú, o sea, Pedro no estaba creyendo del todo que era Jesús. Si eres tú, ven e invítame a que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. O sea, Dios dijo su palabra, ven. Cuando Dios habla, las cosas tienen que acontecer. ¿Quiénes lo creen? Cuando Dios dice algo, eso que Dios habló se tiene que cumplir. Y él le dijo, ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Dice aquí que Pedro andaba sobre las aguas. O sea que estaba aconteciendo, o sea que es posible que si el Señor nos da una orden, por imposible que lo veamos, se puede cumplir y se tiene que cumplir. Yo no sé qué está aconteciendo con tu vida, iglesia. Yo no sé qué está aconteciendo ahora mismo en tu vida, pero si tú lo ves imposible, dale gloria a Dios. Porque si es imposible para nosotros en nuestra humanidad, para Dios es posible. Mira, hay personas que ya Dios les entregó algo. Y les entregó algo y Dios está sosteniendo ese algo. Pero viene la duda. Y la gente dice, ay, ¿será? Y están viendo el milagro del Señor, hasta dónde nos ha traído. Y aún así están dudando diciendo, ¿será que se puede? ¿Será que voy a lograrlo? ¿Será que para el próximo mes voy a poder? ¿Para el próximo año lo voy a lograr? Pero lo está viviendo, ya Dios se lo entregó. Por eso nosotros no podemos dudar y sigamos leyendo a ver qué fue lo que aconteció con Pedro, porque ya Dios le dijo, ven, o sea, ya Dios le dijo, camina sobre las aguas, ya lo autorizó Dios, ya lo declaró, ya es un hecho, ya cuando Dios habla algo, eso tiene que acontecer. Veamos el verso 19. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, mira lo que pasó con Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y vuelvo y te detengo aquí. Mira, muchas veces Dios ya te entregó el trabajo, o Dios ya te entregó la familia, o Dios ya te entregó lo que tú le estabas pidiendo, y ya estás caminando sobre las aguas, ya eso está funcionando, ya eso Dios lo está sosteniendo, ya Dios te está llevando a caminar sobre esas aguas, pero tu mirada siempre debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Tú no puedes mirar los problemas, las situaciones difíciles y pensar en eso y afirmar tu vida en eso y lo que está aconteciendo. Tu confianza debe estar puesta en Jesús. Porque si no, va a pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro iba caminando sobre las aguas porque Jesús le dio la orden. De hecho, cuando él le dijo ven, fue que Pedro se bajó a caminar sobre las aguas. Pero de un momento a otro empezó a ver lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Quitó la mirada de Jesús, se olvidó de que Jesús había dado la orden y empezó a ver lo que estaba aconteciendo. De pronto, traigámoslo al plano de lo que puede estar aconteciendo en tu vida. Y entonces empezó a ver que el dinero ya no alcanzaba y que de pronto para la próxima semana no ibas a tener el dinero que necesitas para pagar la deuda. O de pronto empezó a ver que el dictamen médico era de que te ibas a morir y entonces empezó a ver que los medicamentos ya no te hacen efecto. O de pronto empezó a ver que ese hijo volvió a recaer en las drogas. O de pronto empezó a ver el problema y se olvidó de que hay alguien que todo lo puede. Esa persona se olvidó de que no hay cosa más grande que Dios. No hay nadie, ni nada, ni absolutamente ninguna cosa que Dios no pueda solucionar. Entonces, el Señor
habla, da su palabra y nosotros tenemos que creer fielmente en que eso se va a cumplir. Si el Señor nos entregó algo, Él siempre va a estar allí. Él nunca te va a entregar algo para que tú te defiendas solo, no, Él va a estar allí sosteniéndote, Él va a estar allí animándote, Él va a estar allí dándote las fuerzas. No hay nada que Dios no pueda lograr. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dice entonces que Pedro en el verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. Y muchas veces, mira que no es solamente pedirle a Dios, sálvame. No, es creer en Dios para no hundirte. Porque si tú dudas, si tú ya te estás oyendo, pues ya es más difícil. Mucho mejor sería que Pedro no hubiera dudado para que él no se hubiera hundido, simplemente seguiría caminando porque no hubiera quitado su mirada de Jesús, no hubiera visto el viento fuerte o las olas, lo que estuviera aconteciendo a su alrededor, sino que su mirada hubiera estado puesta en Jesús. Dice el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Yo quiero que repitas esa palabra conmigo, hombre de poca fe. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué dudaste? Dice el Señor. Mira que la duda fue lo que hizo que Pedro se hundiera. Yo te quiero decir, iglesia, que no podemos dudar. Porque si dudamos es porque nos falta fe. Y si nosotros dudamos es porque la fe está menguando, porque falta fe, porque tenemos que creer más en el poder de Dios. Por eso es importante que tú tengas claro en tu mente y en tu corazón que para Dios no hay nada imposible. Y mira, antes al contrario, yo te invito a que te goces en Dios cuando las cosas son más difíciles. Mírame acá. Cuando algo es muy difícil, gózate en Dios. Cuando algo es aún imposible, gózate en Dios, porque ahí la gloria va a ser toda para Dios. Una hermanita estaba padeciendo de un cáncer y esta hermanita empezó su proceso allá en la clínica y empezó con quimio, radio y todo esto. Y la hermanita seguía orando y clamándole al Señor y decía, tú me vas a sanar, Señor, y tú me sanarás, y tú, bueno, y todo eso. Pero pasó todo el proceso y los médicos le dijeron, no hay nada que hacer. Usted váyase para su casa, va a tener un tratamiento paliativo, como le llaman, pero usted ya se invadía de cáncer y no pasa nada. Hasta ahí yo no conocía el caso. Y en esos días estaba predicando en otro lugar y una hermanita me contó el caso y me dijo, mira, por lo que está aconteciendo con mi amiga, yo quiero que vamos allá y oremos por ella. Y recuerdo mucho este caso porque cuando yo llegué allá, la hermana me mostró lo que los médicos habían dicho y ya no me van a hacer nada allá, pastor, pero gloria a Dios. Porque mire lo que dice aquí, pastor, y me mostraba y decía, dicen que ya los médicos no pueden hacer nada. Y ahí es donde yo estoy contenta. Porque si los médicos y el mundo, la medicina no puede hacer nada por mí, Dios sí lo puede hacer. Y yo ese día, yo le dije, mire hermana, yo me siento honrado por orar por usted, porque la fe que usted tiene es inmensamente grande. Y yo ese día, yo decía, yo nunca me había sentido tan bien orando por alguien, porque era más grande la fe de esa mujer que la mía. O sea, yo sentía que la fe de ella era más grande que la mía. Estaba desahuciada, ya los médicos ya le habían hecho de todo lo que humanamente es posible. Y ella, cuando vio ese dictamen, dijo, gloria a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y déjeme decirle, abreviando todo este cuento, que hoy en día esa mujer goza de una salud perfecta. Y esa mujer, Dios la sanó, pero fue la fe, ella nunca dudó.
y pasó por todo el proceso de quimio, de radio y todo eso, y en su casa, después de que los médicos le dijeron no, ella fue sanada. Y hoy día yo cada que veo a la hermana que es la que me llevó a orar a esa casa, yo le digo, hermana, ¿tú es su amiga? Y digo, no, allá está, feliz de la vida, no tiene cáncer, no tiene nada. Y los médicos no pueden explicar esto. Pero es la fe. Pero cuando hay algo difícil, ahí es donde yo te invito, iglesia, a que te goces más. Porque puede ser que por vista vemos que hay algo que no se puede cumplir, es imposible. No, es que yo cómo voy a pagar esto. O no, es que cómo yo voy a pasar esta enfermedad si no hay medicamento. O cómo mi hijo va a salir de las drogas y mire, ya volvió a caer y anda por allá, aún comiendo la basura de la calle. ¿Cómo? No, para Dios no es posible. Pero si tú dudas, se detiene todo, te hundes como Pedro se hundió allá en las aguas y tuvo que clamar allá, Señor, ayúdame, para que Dios lo levantara. ¿No sería mejor que siguieras caminando sobre las aguas? ¿No sería mejor que siguieras creyéndole al Señor y la duda no viniera a ti? Para que un día Dios no te diga, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo te estaba dando todo? ¿Por qué dudaste si ya yo venía mostrándote que sí era posible? ¿Por qué dudaste si yo ya te había invitado a caminar sobre las aguas? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? ¿Por qué miraste los vientos y todo lo que está aconteciendo alrededor? ¿Por qué viste que el dinero no te alcanzaba? Pero si yo te estaba pagando eso. No, pastor, pero es que mire, el Señor me regaló un vehículo, ¿sí? Y yo venía sosteniendo bien el vehículo, pero es que me quedé sin empleo. Y entonces ya no tengo para pagar la cuota del vehículo. Y yo, venga, espera un momentico, mi hermano. ¿Es que Dios le dio el vehículo? Sí, Él hizo algo sobrenatural. Mejor dicho, me mostró que sí se podía. Llevo 10 meses sosteniendo este vehículo. Pero es que ahora me quedé sin empleo. Hermano, gloria a Dios. Porque antes, a través de ese empleo, el Señor te estaba dando la provisión. Ahora el Señor lo va a hacer sobrenatural. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios nunca te va a entregar algo para dañar, pero si dudas, se detiene la bendición. Ya el Señor le había dicho a Pedro, ven, y Pedro iba caminando sobre las aguas. Pero él dudó, ¿qué pasó allí? Cuando él dudó, se hundió, se detuvo la bendición. No creyó en la palabra del Señor. Hay que creer en la palabra del Señor, y aquí está escrito que todas las cosas nos ayudan para bien. Que el Señor todo lo tiene ya dispuesto y listo, que Él ya venció en la cruz, que para Él no hay nada imposible, que es el dueño del oro y de la plata, que somos coherederos con Cristo, que todo para nosotros es posible, aún que cosas más grandes podemos hacer nosotros que las cosas que hace Dios. Así que no hay nada imposible para el Señor, todo para el Señor es posible, pero sigamos leyendo. Dice el verso 31, le hablo otra vez, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira la pregunta. Y el verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y yo me detengo otra vez allí. Todo lo que habían vivido los discípulos del Señor, todo lo que han vivido estas personas con el Señor, y allí reconocieron que verdaderamente era hijo de Dios. Mira, todo lo que tú has vivido, iglesia, todo lo que el Señor ha hecho por ti, te ha librado de la muerte, te ha puesto en lugares de privilegio, te ha entregado una familia, te ha entregado un ministerio, te ha entregado todo, te ha hecho cosas nuevas en ti, te ha transformado, y tú todavía estás dudando. Iglesia, a todos nos puede pasar. La duda puede venir, pero de inmediato, apenas tú te venga un pensamiento de duda a tu vida, a tu corazón, a tu mente, inmediatamente entrégale eso al Señor. Tú no puedes esperar a hundirte para después allá hundido y decir, ay Señor, sácame de aquí. No, tú tienes que seguir caminando sobre las aguas.
No sueltes lo que Dios te entregó. No dudes, porque si el Señor te lo entregó, Él va a responder. Y este es un ejemplo claro de que Dios sostiene, de que Dios es el que entrega. Mira, este lugar Dios no lo entregó, ¿cierto? Fue Dios el que nos lo entregó. ¿Por qué? Porque todo fue sobrenatural. Y este lugar no es como otros lugares donde la obra del Señor se sostiene porque los hermanitos traen el diezmo y la ofrenda. No, este lugar es sostenido directamente por Dios. Y nosotros lo tenemos claro y es evidente. Y así vengan las pruebas, nosotros creemos que este lugar lo sostiene el Señor y así ha sido. Y se ha sostenido, y nosotros seguiremos caminando sobre las aguas sabiendo que si dudamos nos hundimos, pero la duda no puede estar en nosotros. Por eso hay mucha evidencia. Yo sé que en tu corazón y en lo que estás aconteciendo tú puedes devolverte un poquito, mirar un poquito atrás y mirar que Dios ha hecho obras y ha hecho cosas grandes en tu vida. Y posiblemente, y lo más probable es, sin temor a equivocarme, es que lo malo que ha acontecido en tu vida y en la mía ha sido por no sujetarnos a hacer la voluntad de Dios y porque hemos quitado la mirada de Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra voluntad, cuando quitamos la mirada de Jesús y empezamos a ver los vientos y empezamos a ver por allá otras cosas, nos distraemos, posiblemente nos vamos a hundir. Y posiblemente vamos a tener que clamar más fuerte al Señor: Señor, ayúdame, mira, me estoy ahogando. Pero es por la duda, por la falta de fe. Hombre de poca fe, dijo el Señor. Acompáñame por favor a Santiago, capítulo 1, verso 6. Vamos a Santiago rápidamente, capítulo 1, verso 6, que dice el Señor. Gloria a Dios. Es increíble cómo la duda puede causar tanto daño en el pueblo cristiano, tanto daño en los llamados, en los escogidos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que lo que Dios ya habló, lo que Dios nos dice en su palabra es realidad. Eso nadie lo puede cambiar. Santiago 1, leamos el verso 6 y 7. ¿Lo tiene, iglesia? Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Pero pida, ¿cómo, iglesia? Con fe. Con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Ahí no dice dudando un poco o diciendo quizá va a ocurrir, de pronto si yo le pido al Señor ocurre. No, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es que, iglesia, es que semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mírame acá, iglesia. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tienes que creer en tu corazón y en tu mente que lo que le pediste al Señor se hace. Porque yo estoy seguro que tú no le vas a pedir al Señor muerte, ni enfermedad, ni Dios. Tú no le vas a pedir algo malo al Señor. Y si lo que tú le estás pidiendo al Señor está alineado con su corazón, si lo que tú estás pidiéndole al Señor es algo bueno para ti y para otros, si lo que tú le pides al Señor está dentro de sus principios, de sus estatutos, de lo que el Señor aquí nos ha dejado, eso se va a cumplir. No, pastor, es que yo le pedí al Señor que no falta alimento en mi casa y vaya a mirar que allá en mi despensa no hay comida. Pues dudaste. Porque aquí está muy claro que el que pide dudando, que el que pide con duda, pues no va a recibir nada del Señor. Dice, no pienses pues, quien tal haga, quien dude, recibirá cosa alguna del Señor. Por eso cuando yo pido, yo debo creer que eso es una realidad.
Acuérdate que la fe no es por vista, no, pastor, es que yo no tengo trabajo, yo no tengo salud, yo no tengo, y entonces, pastor, ¿qué voy a hacer? Mire, pues si tú ya le clamaste al Señor, tú crees en su omnipotencia, tú crees en su omnisciencia, en su omnipresencia, pues solamente espera del Señor que ya viene la provisión, que ya viene lo que pediste, que ya eres sano, que ya tu hijo salió de las drogas y empieza a ver las cosas como Dios las ve. No veas las cosas con tu propia humanidad, con tus fuerzas, no veas las cosas como lo ven los gentiles, los que aún no conocen del Señor, como lo ve el mundo, que ellos dicen, tengo que ver para creer. No, pues nosotros salimos de allí, nosotros ahora creemos para ver, pero no podemos dudar. Yo no puedo dudar, y si la cosa se pone más dura, pues más oro y más le creo al Señor y más declaro palabra, pero la duda no puede venir a mí. Yo tengo que seguir, iglesia, caminando sobre las aguas. Ya el Señor dijo lo que tenía que acontecer para mi vida. Ya el Señor me mostró su propósito. Yo no sé qué está aconteciendo, yo no sé por qué el Señor se puso a predicar sobre esto, pero no puedes dudar, iglesia. Tú tienes que creerle a Dios todo el tiempo. No es que, mire, que es que no hay para pagar tal cosa. Entrégale al Señor. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir, porque Él nunca nos ha fallado. Ahora rato cantamos, tu fidelidad es grande, y Él siempre ha sido fiel. Siempre, nunca el Señor nos ha desamparado, siempre ha estado allí para nosotros. Él jamás nos suelta, jamás. Él siempre está con nosotros, para nosotros. Acompáñame allí mismo en Mateo, devolvámonos a Mateo, vamos al verso 6. Porque el Señor ya nos prometió todo. Ya con el Señor todo es posible. Él lo ha dicho, Él lo dejó claro. Mateo 6:30. Porque seguimos dudando del Señor. Si Él ya lo escribió, Él ya te dijo, ven, camina sobre las aguas, camina sobre las aguas. Si Él ya te dijo que no faltaría nada para ti, que todas las cosas Él te las daría, pues tú sigue creyendo. Que la escasez no tiene nada que ver con nosotros, ahora somos hijos de Dios. Mateo 6:30. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo 6:30. Mira que desde el verso 25 hay un título allí, dice el afán y la ansiedad. Nosotros muchas veces somos ansiosos y estamos afanados porque no le creemos a Dios. Cuando viene la duda es falta de fe, es porque le estamos diciendo a Dios, no, tú no puedes hacerlo. Tú no eres capaz de solucionar esta situación, Dios. Yo no creo en ti, yo te estoy dando la espalda y Dios nos guarde de eso. No podemos dudar. Dice el verso 30. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y ahí vuelve otra vez, hombres de poca fe. Ellos estaban dudando, ellos no creían que Dios les podía dar todas las cosas. Y mira cómo nos compara el Señor con la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios viste así, no hará mucho más a vosotros. Dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque muchos están allá afanados. Porque mañana qué voy a comer, Dios, y ahora qué voy a hacer, que no tengo para esto, no tengo para esto. Pero el Señor dice que no te afanes, cree en Dios, confía en Él. Él lo va a hacer. Ahora no te está diciendo quédate quieto, no, Él dice muévete, haz lo que yo te enseñé, Él te dio dones y talentos, ve y haz lo que tú sabes hacer, que Dios va a hacer que se multiplique la provisión, que es lo que es. Dios va a hacer que venga más, que ese talento que tú tienes, todos lo quieran tener y todos quieran recibir de ti, y te va a llegar trabajo, va a llegar, mejor dicho, muchas bendiciones a tu vida, porque Él lo está diciendo.
Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira, antes de que tú le pidas a Dios, Dios ya sabe lo que necesitas. Pero no te estoy diciendo que no le pidas a Dios, claro, pídele, pero no te afanes. Cree que lo que tú le estás pidiendo al Señor, si no hay duda, Él te lo va a entregar, si no dudas, Él te lo va a conceder. Mas buscad, dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Si tú tienes claro que tu vida entera le pertenece al Señor, si tú tienes claro que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, si tú tienes claro que estás buscando el reino de Dios, su justicia, hacer que el reino de Dios se establezca en esta tierra, primeramente en tu vida, si tú tienes claro que para ti el número uno es el Señor, que tu vida entera le pertenece y que tú vives para Él, pues a ti nada te va a pasar. Pero si tú dudas y tú empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas y ya no las haces para Dios, pues posiblemente te van a faltar las cosas. Por eso no podemos dudar, los que estamos aquí somos personas que hemos creído a Dios y que hacemos solo su voluntad, por eso no nos afanemos, dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Otra vez yo quiero que tú lo digas, mira, no me afano por el día de mañana, ya no más afano, ya no me preocupo. Dios tiene el control de todo. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué te está diciendo el Señor? Tranquilo, hijo, tranquila, hija. Si viene algo, conmigo lo superas. Conmigo todo es posible. Dios ya lo tiene todo claro. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe lo que está aconteciendo. Mira, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce tu corazón, tu mente. Él sabe qué estás pidiendo. Él lo conoce, pero muchas veces estamos dudando. Yo quiero que hoy salgamos de este lugar creyéndole a Dios y que la duda ya no esté en nosotros. Ya no más la duda. Mira, cuando hay duda es porque estamos quitando la mirada de Cristo. Porque yo te digo, el problema que tú tengas, cierra tus ojos allí y piensa en el problema que tú tienes, allí con tus ojitos cerrados. Piensa en la situación que tú tienes y ahora preséntala delante de la grandeza de Dios, de la magnificencia de su poderío, de su sabiduría y de todo. Presenta ese problema o esa situación difícil delante de Dios y compárala con su grandeza, con su soberanía. Y vas a ver que eso no es nada, absolutamente nada. Por eso, mira, abre tus ojos, mira aquí, por eso no puedes dudar. Porque el Dios que tenemos es inmensamente grande y poderoso, ¿quién lo cree? Es el más grande y poderoso, es el único Dios verdadero. Con Él todo es posible. Acompáñame por favor, 1 Corintios, gloria a Dios. 1 Corintios 10:13. Gloria al Señor. 1 Corintios 10:13. Bendito sea el Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 10:13. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 10:13. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alguien que lo lea. 1 Corintios 10:13. Alguien que lo lea así, con voz de trompeta. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 3. Amén. Amén. Léelo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con él la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén, gloria a Dios. Mírame acá, iglesia. No hay nada que el Señor permita en nuestra vida que nosotros, con su poder, con su fidelidad, con su guianza, no podamos soportar. Mira, Él nunca va a poner delante de ti una prueba o alguna tentación o alguna cosa que tú con el poder de Dios no puedas solucionar. Nada, Él nunca te va a dejar solo. Él dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero que de todo nos libraría, Él estaría con nosotros. Él no dijo, no vas a pasar situaciones difíciles. No, Él dijo, sí van a venir situaciones difíciles, pero con fe, creyendo en Él, entregándole a Él, confiando en Él, lo vamos a lograr. No hay nada, no hay ninguna cosa en esta tierra. El Señor no va a permitir una prueba en ti o en mí que nosotros no podamos atravesar. Toda prueba, toda situación, sea la pérdida de un ser querido, sea, mejor dicho, no importa lo que sea, el Señor nos da la fortaleza, nos da todo para atravesar esa prueba y seguir caminando sobre las aguas, seguir caminando sobre las aguas, porque Dios ya dio la orden. Ya Él lo dijo, ya está escrito está, que vamos de gloria en gloria, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, no importa la situación, lo que venga. Dios ya lo hizo, Dios ya lo hizo, está escrito. Tu vida y la mía es una bendición, ¿quiénes lo creen? Tu vida y la mía es una bendición porque el Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente está aquí en el corazón. Tócate el corazón. Aquí está el poder de Dios, aquí está Jesucristo de Nazaret, su Santo Espíritu está en nosotros y Él es el que todo lo puede. Así que yo no sé cuál es esa situación, pero yo en estos momentos empiezo a ver esa situación tan pequeña, tan fácil de lograr, que solamente es creer en Dios y se va a dar. Y eso va a desaparecer de tu vida y lo vas a poder mostrar aún como testimonio de la grandeza de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer algo, la gloria es para Él. Y ahí es donde el Señor, Él se siente bien, se siente feliz cuando hay algo que es imposible para los hombres, pero nosotros le hemos creído a Dios y para nosotros sí es posible. Para nosotros, los que ya no andamos como andan los gentiles, porque también éramos gentiles, es que el Señor nos sacó de allí. Ya no decimos, uy, no, ver para creer, no, nosotros decimos, uy, no, creo porque lo voy a ver, porque estoy seguro de que va a acontecer. Yo no sé qué está anhelando tu corazón, pero si es algo bueno, si es algo que no te va a dañar, si es algo que no te va a hacer, te va a alejar de Dios, Dios te lo va a conceder. Porque muchas veces el anhelo en nuestro corazón no es lo que nos sirve. Muchas veces estamos anhelando algo en el corazón y resulta que eso que estamos anhelando, pues Dios no nos lo va a conceder porque Él solo quiere el bien para nosotros. Entonces quizá el anhelo de mi corazón no está alineado con el corazón de Dios y no va a servir para mí. Un hermano decía, ¿yo para qué le pido a Dios un avión si yo no sé nada de aviones? Y donde Dios me entregue en este momento un avión, yo te meto ese avión, yo tengo un hangar, yo tengo un lugar, yo ni siquiera sé cómo se pilotea un avión. Y seguramente si Dios a ese hermanito que me ponía ese ejemplo le da un avión, pues le va a hacer daño porque se va a meter una encartada, no sabe qué hacer, lo van a engañar, le van a quitar su avión, yo no sé qué va a pasar. Pero si nosotros estamos pidiéndole algo al Señor y para Dios es viable, Él ve que esto nos va a servir para ir más con Él, para estar más de su mano y va a hacer que todas las cosas sean buenas con eso que le estamos pidiendo, pues gloria a Dios porque eso es una realidad y no podemos dudar. Si tú le estás pidiendo para que tu hijo suelte las drogas, o ya no sea rebelde, o sea, y se convierta en un ministro de Dios, o empiece a evangelizar, le crea al Señor y se rinda, pues créeme que eso Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque
es algo bueno delante del Señor. Si tú le estás pidiendo provisión a Dios para comprar tu comida, para pagar tu arriendo o para lo que sea bueno para ti, créeme que Dios te lo va a dar. Pero diferente es que le pidas provisión para hacer algo malo, como hacen los inconversos allá afuera. El sicario coge la estampita de la Virgen del Carmen y dice: Virgencita, dame puntería y que no me mate nadie. Pues obviamente eso se lo concede Satanás. Pero nosotros que militamos ahora con Cristo, pues lo que pedimos es: yo no voy a pedir que me dé puntería porque yo no soy malo. Yo ahora ando con Cristo. Yo sí estoy pidiendo algo bueno porque yo estoy alineado, mi corazón tiene que estar alineado con el de Dios y tengo que hacer lo que aquí está escrito y la voluntad del Señor. Así que créele al Señor, nada de lo que tú estés pidiendo que no sea bueno delante del Señor, Él va a dejar de entregártelo, Él te lo va a dar. Ahora, hay que tener paciencia y hay que creerle al Señor. Dios quiere solo lo mejor para nosotros. Volvamos allí a Mateo, pero ahora vamos al capítulo 8, Mateo 8, porque hay una frase que se repite constantemente cuando hay duda, y la frase que se repite constantemente es hombres de poca fe. Porque el Señor muchas veces lo dijo, y está en los evangelios cuando el Señor habla y le dice a sus propios discípulos: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque dudan, porque no creen en su majestuosidad, no creen en su poderío. Mateo 8, capítulo 8, verso 23. Gloria al Señor. Mateo 8, verso 23. Y mira que aquí acontece otra cosa que también tiene que ver con una barca y es muy parecido a lo que leímos ahora, pero vuelve y sucede. Vamos a leerlo. Jesús calma la tempestad. ¿Lo tienes? Sí, amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso es importante que en cada culto, que en cada reunión con nuestro Señor Jesucristo leamos muchísimas palabras. Dice entonces: Jesús calma la tempestad. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¡Wow! Imagínate las personas en una barca y una tempestad inmensa. Yo me imagino esa barca moviéndose para lado y lado, y olas gigantes y el viento y todo esto, y Jesús durmiendo. Dormido Jesús, ahí durmiendo, descansando en su humanidad. Recuerda que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios, y Él se despojó de su deidad para poder ir a esa cruz, pero todo lo que conocemos. Pero en este momento Él dijo, le dijo a sus discípulos, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, Él los invitó a ir a la barca, Él los llevó, Él los montó en esa barca, y Él se acostó a dormir. Tranquilo. Y vinieron sus discípulos, verso 25, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, si yo estoy con ustedes. Mírame un momento acá, iglesia. Si Dios está en mi corazón, yo creo que soy templo y morada del Espíritu. ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que pensar que lo que está aconteciendo, que de pronto lo que Dios está sosteniendo, sea tu hogar, tu casa, tu ministerio, tu vida, tu trabajo? ¿Por qué voy a dudar de que eso va a terminar? Ahora, si llegara a terminar algo que el Señor te entregó, gózate mejor. ¿Por qué? Porque algo más grande te va a entregar el Señor. Mira, alguien le decía: pastor, es que perdí mi hogar.
pastor, no pude, yo oré, yo clamé, yo busqué, y esa mujer se fue de mi vida, le decía el siervo. Y yo le dije, gloria a Dios, mi hermano. Porque si usted ya clamó, si usted ya oró, si usted pagó el precio, si usted buscó del Señor, si usted intentó por todos los medios de Dios que su hogar fuera establecido y no se dio, no era la persona. No era la persona, y quizás usted buscó en sus fuerzas esa persona, o quizás Dios tiene algo mejor para usted. Y pasaron meses y meses, creo que un año, y esta persona se acerca a mí y me dice, pastor, conocí a una mujer de Dios. Y tranquilo, mi hermano, no en sus fuerzas, no en sus emociones, sígale clamando al Señor. ¿Por qué? Porque si esta mujer es para usted, Dios le va a mostrar. Pero no vaya a equivocarse otra vez, porque la mayoría de las veces, cuando un hogar se acaba o cuando alguna cosa termina en nosotros, es porque lo hemos conseguido en nuestras fuerzas sin consultar a Dios. Porque hemos hecho cosas en nuestra humanidad sin tener en cuenta a Dios. Pero este varón le creyó al Señor y al poco tiempo se estaban casando. Y al poco tiempo había allí un hogar bonito de verdad de Dios, donde los dos corrían para el mismo lado en busca del Señor, los dos caminaban con Cristo, los dos, y eso es algo diferente. Quizás era un yugo desigual su antigua unión, quizás algo había allí que el Señor quería más bien librarlo. Pero eso se da no solamente en un hogar, mira, también puede ser por tu trabajo. También puede ser en tu casa lo que esté aconteciendo. Todo el Señor cuando nos quita algo es porque nos va a dar lo mejor. Si estamos con Dios, si le creemos al Señor, el Señor arregla todo, Él lo soluciona. Descansemos en Él, no nos angustiemos más, no dudemos, no nos rindamos. Dice, sigamos leyendo el verso 26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Otra vez me detengo aquí, mira mi iglesia, mira, quizá estás viviendo una tempestad. Quizá en tu mente, porque la mayoría de las veces los problemas o situaciones difíciles están en nuestra mente. Porque estamos creando ahí una cantidad de cosas que ni siquiera están aconteciendo y nos estamos adelantando a lo que va a acontecer y decimos, oiga, es que va a pasar esto y después nos va a pasar esto y si pasa esto me pasa esto otro y todo está en la mente. Pero el Señor dice que en su palabra que Él se levantó y reprendió los vientos y reprendió todo y vino una bonanza, una tranquilidad y posiblemente si tú le crees al Señor, si tú decides no dudar más, va a venir esa bonanza, va a venir esa tranquilidad, vas a poder dormir tranquilo, vas a descansar y no importa que caigan 1000, 10,000 a tu diestra, a tu derecha, a tu izquierda, no importa que vengan los vientos, las tempestades, no importa, tú sigue tranquilo. Cristo está en tu corazón y en mí. Aquí está Cristo. ¿Quién contra mí? Si Dios contra mí, ¿quién en contra? ¿Quién puede dañarme, lastimarme si Cristo está aquí? ¿Qué me puede faltar si Él ya dijo que nada me va a faltar? Él todo lo tiene escrito. Pero estos varones, volvió y le dijo a él eso, que hombres de poca fe, pero sigamos leyendo, y el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero cuando vemos en Mateo, vemos que Mateo 8 nos habla de esto, ¿sí? Y aún allá en Mateo 14, vuelve y acontece lo mismo, ya ellos habían vivido algo parecido. Y en Mateo 14 vuelve y sucede lo mismo, vuelven a dudar, que fue lo que leímos. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? El Señor nos está mostrando que la duda puede venir, no podemos permitirla. La duda puede venir,
no podemos permitirla, se tiene que ir de nuestra vida. Y en el momento en que dudemos, cierra tus ojos inmediatamente, dices: Señor, yo creo en ti, tú todo lo puedes. Empieza a creer en el poder absoluto del Señor. Empieza a creerle a Dios, empieza, iglesia, a vivir la palabra, a atesorarla en tu corazón y a ponerla por obra, a creer lo que Dios ya escribió, ya está escrito, ya es un hecho, es una realidad. Si tú no lo veas con tus ojos físicos, créelo porque ya está escrito. Todo tiene solución en Cristo. La palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la duda, ¿dónde quedó esa palabra? Yo digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dudo: ay, ¿y con qué le apaga el lamento el mes que viene? ¿De dónde saco la plata? ¿Y a dónde está el todo lo puedo en Cristo? ¿A dónde está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se será añadido? ¿Y a dónde está la palabra? ¿A dónde está cuando viene la duda? Por eso no podemos permitir la duda en nuestra vida, iglesia. Se va la duda. Dilo, cierra tus ojos y dice: en el nombre de Jesús se va la duda. Dilo con voz audible. Si lo quieres gritar, grítalo: en el nombre de Jesús se va la duda. No voy a dudar más. No voy a dudar más. Yo puedo, yo todo lo puedo en Cristo. Eso tiene que acontecer. Tú tienes que creerle a Dios. Es que no estamos jugando. No es un Dios de mentiras, es un Dios real. Es un Dios que existe y está en nuestro corazón. Todo va a acontecer. Yo quiero que te lleves algo hoy para que tú le creas al Señor. Cuando yo te digo que el Señor es omnipotente, es real, yo quiero que lo anotes allí en algún lugar, lo guardes. Anótalo por allí para que leas Génesis 35:11. Lee también Jeremías 32:17. Lee Job 22:23. Y es la omnipotencia de Dios. Él todo lo puede, todo absolutamente lo puede. Léelo en tu casa. Ahora, cuando yo te digo que Dios es omnisciente, lo puedes encontrar en el Salmo 139, en Isaías 46:10, en Hebreos 4:13, en Proverbios 15:3. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, absolutamente todo. Lo que tú necesitas, Él sabe dónde está. Lo que tú quieres para tu vida, Él sabe si es bueno o es malo. Lo que tú quieres, todo lo sabe, absolutamente todo. Y si tú quieres confirmar la omnipresencia del Señor, también lo puedes encontrar en Salmo 139, del 7 al 10, también en Jeremías 23:22, también en Hechos 17, 24, 28, y aún en Amós, en este profeta, en Amós 9, del 2 al 3. Nadie se puede escapar de Dios porque Él está en todo lugar a la vez. Yo no me puedo esconder en algún lugar donde Dios no me vea. Él está en todo lugar a la vez. Él sabe absolutamente todo y Él todo lo puede. Así que si tú tienes duda, pégate esos versículos. Ve y busca la palabra. ¿Y yo cómo voy a dudar de alguien que todo lo puede? ¿Yo cómo puedo dudar de un Dios que todo lo puede hacer y lograr? ¿Yo cómo puedo dudar de un Dios que todo lo sabe, aún lo que no se ha inventado en esta tierra? Dios ya lo sabe. Él sabe todas las cosas, hasta el más mínimo detalle, toda la ciencia, todo lo sabe el Señor. ¿Cómo puedo dudar yo de un Dios que está en mi corazón, está en el corazón de ella, de él, de todos, que está en todo lugar a la vez, en cualquier rincón de esta tierra y del universo entero, y en todo lugar está? ¿Cómo puedo dudar? Por eso la duda se tiene que ir de nosotros. ¿Quiénes lo creen? Se tiene que ir, ya muere la duda de nosotros. Vamos a orar. Esta es una iglesia de fe, una iglesia que le cree al Señor, una iglesia que no duda en lo más mínimo, una iglesia que no importa la adversidad, lo que venga, gloria a Dios, porque con Dios todo es posible. No importa lo que esté aconteciendo, eso no es nada frente al Dios que tenemos. Es poderoso, es grandioso, es majestuoso, es soberano. Él puede hacer lo que le plazca porque Él es Dios. Pero todo lo que Él hace es bueno.
y todos sus pensamientos son de bien para con nosotros. Él nunca piensa el mal para nosotros. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Hoy nos vamos de aquí fortalecidos, restaurados, creyendo aún más.